Hola a todos, qué rico saludarlos. Hoy les quiero hablar de un artista que me sorprendió por todo su tema exploratorio en cuanto a técnicas y creatividad. Además, fue el primer surrealista pictográfico. Hoy vamos a hablar de Max Ernst. Desde el momento que comienzo a investigar sobre Max Ernst me sorprende. Arranquemos con su proceso de formación. Este hombre, nacido en 1891 en Bühl, Alemania, estudió filosofía, literatura, historia del arte y psiquiatría, todo esto en Colonia. Al tiempo que estudiaba, desarrolló de manera autodidacta todo su tema artístico. Su padre era pintor de vocación y adicional profesor de lenguaje sordomudo, es decir, el lenguaje de señas. Pero hablemos de su primera etapa, que fue expresionista. Él perteneció a Der Blaue Reiter. Creo que se dice así. Es este movimiento del jinete azul, parte del expresionismo que se daba en Alemania. Fue liderado por Kandinsky y compartió escena con Paul Klee. Max participa en la Primera Guerra Mundial en la artillería. Él, al igual que muchos de los surrealistas y los artistas de esta época, quedan marcados por estos episodios de guerra y muerte. Cuando hablaba sobre esto, hablaba de la locura del artista, donde decía que se anteponía a la locura de aquellos que creaban la guerra y la destrucción. Es por eso que se vincula al movimiento Dada en Alemania, donde compartiría nuevamente con Paul Klee, quien influenciaría mucho su obra. También comparte con Marcel Duchamp, pero este tiene un discurso mucho más antiarte, mientras el discurso de Max Ernst es un discurso lleno de humor y de imágenes contrastantes. Max Ernst se distingue en el Dada por todo el tema de manejo de materiales y de collage. Vemos cómo su obra se ve influenciada por Giorgio de Chirico, al igual que muchos de los surrealistas, y es que ese era el siguiente paso de Max Ernst. Tras fortalecer una amistad con Paul Éluard y su mujer. Sí, Paul Éluard, el que fue el primer esposo de Gala, la misma Gala que fue la gran musa y esposa de Dalí. Entonces ellos generan una amistad muy bonita y termina moviéndose a París, donde estaba toda la movida artística. Ernst se traslada en 1922 a París. Allí se relacionó con todo el grupo de surrealistas que era liderado por Andrés Breton. Aquí vemos una de sus más reconocidas obras, La reunión de los amigos, donde retrata al mejor estilo de carátula de disco a estos iniciadores del surrealismo, pero aparecen también personajes como Dostoyevsky en esta obra. Un tema interesante, miren las manos, todos realizan como gestos de lenguaje mudo. Quiero contarles algunos datos curiosos de Max Ernst. El primero, también fue actor. En 1930 protagoniza su primera novela junto a Luis Buñuel, el director surrealista por excelencia. En 1930, junto a Luis Buñuel, realiza su primera película, La Edad de Oro. En ella, él hacía de un jefe de una banda de criminales, pero la película fue censurada. Incluso 50 años después fue que se pudo ver. Sin embargo, esto no fue motivo para que Max dejara el arte de la actuación, sino que grabó 2 películas más en el mundo surrealista. Se tejen muchas historias y encontré realmente poca confirmación de ellas, pero habla sobre los pájaros, que son un elemento súper recurrente en su obra. Dicen que su mascota de niño fue un loro y que ese loro murió el mismo día que nace su hermana. Por eso lo vemos de manera recurrente en sus obras. Otra cosa interesante, Max conoció a Van Gogh y a los impresionistas de su época, pero cito puntualmente a Van Gogh porque en la obra de Max vemos mucho lo que son árboles, pero esos árboles son cedros, iguales que los árboles de Van Gogh.
surrealistas. La primera de ellas, La mujer de las 100 cabezas, en 1929, La niña que quiso entrar en el Carmelo y la última, en 1934, La semana de la bondad. Esta es la más conocida. ¿Les gustaría conocer más datos curiosos de los artistas y que les siga hablando del arte del mundo? Hagan clic aquí en suscríbanse. En 1938 inicia una montaña rusa para Max Ernst. Lo primero que pasa es que tenemos la última exposición de los surrealistas, que por cierto me detengo a contarles un par de detalles que encontré sobre esta exposición, que fue organizada por Marcel Duchamp, el cual todas las luces estaban apagadas, en el piso habían hojas secas, habían sacos de carbón, la gente tenía que recorrerla con linternas y en altavoces habían sonidos de animales de la jungla. Querían recrear esa sensación. Fue un éxito esta exposición colectiva de los surrealistas, pero sería la última, porque Paul Eluard, el gran amigo de Max, y Andrés Breton tienen un encontrón muy fuerte. Hasta ahí la historia de Paul Eluard y de Max Ernst en el surrealismo. Ese mismo año, Max decide irse a vivir con Leonora Carrington. Leonora Carrington era una estudiante de su grupo en Londres que tenía 20 años, una mujer muy linda, muy inteligente y a la vanguardia en su pensamiento. Estos dos personajes se enamoraron perdidamente. Esto a pesar de que él llevaba 27 años a Leonora, él tenía 47 años y ya era un gran artista surrealista reconocido. Leonora por su parte venía de familia aristocrática, así que tuvo muchas complicaciones para que la dejaran. Uno, irse a vivir con un surrealista, dos, que llevaba más del doble de la edad y tercero, que estaba casado. Sin embargo, ellos se fueron a vivir a las afueras de Francia, donde hicieron su nido de amor y fueron muy felices. Esa casa la podemos encontrar todavía y guarda en sus paredes los dibujos tanto de Max como de Leonora. Pero la felicidad solamente duraría algo más de un año. Y la realidad es que solamente después de haber pasado un año explota la Segunda Guerra Mundial, donde toman como rehenes o prisioneros a todos aquellos extranjeros que estaban en tierra francesa, y es que recordemos que Max era alemán. Entonces se lo llevan a Les Mills. Es una fábrica de ladrillos o azulejos que también hoy existe, y también allá hay obra de Max Ernst, donde él pasa 4 meses. Leonora podía irlo a visitar, le llevaba pinturas, pues era más un aislamiento, no había una presión como tal. Logró salir gracias a sus contactos en el mundo del arte y político, pero la historia iba a repetirse. Vuelve Max al lado de Leonora, pero pocos meses después es esta vez acusado, dice la historia, por un sordo mudo de hacer luces de bengala al enemigo. Por lo tanto, esta vez Max es llevado como prisionero y la historia, y digamos que todas las condiciones son supremamente diferentes. A él lo mueven por diferentes locaciones o prisiones. Hay historias de él moviéndose en los trenes ya en un nivel de aislamiento, de hambre, mucho más complicado. Viviría esta dura realidad por más de un año hasta llegar a Villa Airville. Esta finca pertenecía a un comité de rescate de emergencia que fue fundado en Estados Unidos por exiliados europeos. En cabeza de Varian Fry, ellos alquilaron una finca a las afueras de Marsella y desde ahí pusieron en marcha una ruta clandestina para ayudar a huir del país a artistas y grandes pensadores. La villa alcanzó a convertirse en un insólito lugar de convivencia, debate y creación artística que realmente salvó a los artistas de los horrores de esta invasión nazi. Y es que ahí la historia da un giro, porque mientras Max Ernst vivía su via crucis como prisionero de guerra, Leonora Carrington, en su desespero por encontrarlo, comienza a viajar y sufre desequilibrios nerviosos. La historia, que veremos alguna vez en otro video, lo prometo, es que Leonora es
internada en un manicomio por su padre en España, y ahí se separan o pierden todo contacto Max y Leonora. Volvamos a donde Max Ernst, lo dejamos en esta casa finca donde él renace poco a poco y hace una exposición muy surrealista donde los cuadros estaban colgados en los árboles, y llega a esta finca nada más y nada menos que Peggy Guggenheim, la gran coleccionista, que de una le compra varias obras a Max, que dicen ya conocía su obra, pero no solamente porque le gustara su obra, sino porque este apuesto hombre llamó su atención. Y para Max era perfecto porque era su tiquete de salida de Europa para poder migrar. Y es así como en 1942 Peggy Guggenheim se convierte en la cuarta esposa de Max Ernst. Se irían a convivir en Nueva York hasta 1945, donde un nuevo amor entraría en la vida de Max Ernst. Pero hay un episodio que quiero compartirles bastante curioso, y es el reencuentro de Leonora y de Max. Pero la situación es estilo Casablanca. Recordemos que en esta película nos cuentan cómo la gente que tenía mayor capacidad adquisitiva huía de la Segunda Guerra Mundial en aviones especiales privados para las Américas. Y es que así se encuentran Max, quien viajaba con Peggy Guggenheim, quien era su prometida, el esposo de Peggy, sus dos hijas y una sobrina. Y por el otro lado tenemos a Leonora, que viajaba con Renato Leduc, su prometido y quien le ayudaría a migrar en su proceso de migración. Es así como esta pareja se ve por última vez. Max con destino hacia Nueva York y Leonora Carrington destino México. La obra de Max Ernst y por qué es tan valiosa. Y es que este hombre no paró en crear técnicas, en explorar. Y es que en 1925 tenemos, por ejemplo, el flottage. El flottage corresponde a una de las técnicas desarrolladas por él, y es estas hojas que ponemos de papel, abajo una moneda y rayamos con los colores. Él tomó esa técnica y frotaba sobre superficies como madera o rugosas como piedras, y las imágenes que le daban las convertía en imágenes antropomórficas. A esta serie el artista le llamó historia natural. Después Max Ernst nos muestra la técnica del grattage. Esta técnica tiene el mismo principio del flottage. Lo que pasa es que ya no va a aplicar el color, sino que lo va a retirar rayando o raspando con la espátula sobre las piezas. Una de las más conocidas son estas conchas que les muestro aquí. La decalcomaní es una técnica desarrollada por Oscar Domínguez, un español, pero que fue también ampliamente utilizada por Max Ernst, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1942. Esta técnica corresponde a colocar la pintura líquida sobre superficies y luego colocar el sustrato o el lienzo y crear sobre ellos nuevas figuras. Normalmente aparecía un tema rocoso y de bosques en las obras de Max con esta técnica, y él después diría que esto era como una premonición a las montañas de Arizona, donde terminaría viviendo parte de sus años con Dorothea Tanning, su nuevo amor. En 1945 vuelve el amor donde Max Ernst, y es que conoce a Dorothea Tanning, una jovencita nuevamente 20 años menor que él, muy inteligente y artista surrealista. Dorothea es el último gran amor de Max Ernst. Se casan en 1946 y celebran una doble boda junto al fotógrafo Man Ray y su pareja Juliette Brauner. Viven en diferentes lugares de Estados Unidos hasta que deciden en 1953 trasladarse a París, donde ya la obra de Max Ernst contaba con un buen reconocimiento. En 1954 el artista gana la Bienal de Venecia.
y en 1958 le es otorgada finalmente la ciudadanía francesa. Las últimas obras que conocemos de él están mucho más llenas de detalle, más elementos en la composición, pero también hace un rápido recorrido por todas las técnicas desarrolladas. Finalmente muere el 1 de abril de 1976. Este gran artista que la historia ha borrado un poco por darle más protagonismo a otros surrealistas que han sido más mediáticos como Dalí o Magritte, pero no podemos olvidar la gran creatividad, proceso de exploración y los aportes que brindó al mundo del arte Max Ernst. En mi viaje tuve la oportunidad de deleitarme con obras de Max Ernst en diferentes museos, pero mi obra favorita definitivamente está en Bogotá, en el Banco de la República, y es esta obra, Explosión en una catedral. Es parte de la técnica Grattage. Bueno, podría seguir hablándoles, pero la idea no es hacer de este video una cosa gigante y aburrida, sino contextualizarlo sobre un artista que me pareció fantástico. Además, les tengo que contar que esto no fue solamente Google, me tocó recurrir nuevamente a la biblioteca y a los libros viejos, pues no se encuentra mucha información de este artista que es fantástico, es creativo, es muy guapo, enamoradizo, con una historia de vida fantástica, así que no es más, denle like a este video si les gustó, déjenme en los comentarios de quién les gustaría que investigáramos y aprendiéramos juntos. Un abrazo gigante, y no se les olvide, abajo denle suscribirse. Un abrazo y cada vez que seamos más hablando de arte. Chao, chao.